La asfixia por inmersión fue un tema que me empezó a interesar a partir de una investigación que me tocó hacer junto con la doctora Norma Valencia en el CEMEFO de Guadalajara, donde revisamos los certificados de defunción, las actas de defunción de una buena cantidad de sujetos que fallecieron por traumatismos y envenenamientos. Y me llamó mucho la atención en aquella ocasión que sí aparecían en primer lugar los atropellamientos, es decir, los peatones que morían en un accidente de tráfico de vehículo de motor, los homicidios con arma de fuego. Desde entonces ya eran un aspecto muy importante, pero en el quinto lugar aparecían las asfixias por sumersión o ahogamientos, y me llamó mucho la atención porque en aquel entonces encontramos que era una de las principales causas de muerte de los niños de 1 a 4 años de edad, y que la mayoría de estas defunciones se presentaban en el hogar. De tal manera que uno supondría que el hogar sería el lugar más seguro donde un niño podría vivir, y no concebía que los niños fallecieran por asfixia en su propia casa. Resultado de esa segunda investigación, donde nos fuimos a revisar las causas de muerte por asfixia en específico, bueno, encontramos algo que en aquel entonces, 1983, 1989, era claro para los periodistas de la época que los niños en esta región de Guadalajara, semiárida, los niños fallecían ahogados en su hogar, principalmente en un depósito de agua que es muy frecuente encontrarlo en las viviendas, que es el aljibe. El aljibe no es otra cosa más que un depósito de agua subterráneo, una cisterna con una capacidad que varía entre 2,000 y 10,000 litros, con una pequeña abertura y que se llena con agua, y que los ciudadanos de esta ciudad y de otras partes de esta región los utilizamos para extraer agua en los momentos en que no hay agua suficiente debido al estiaje. Y esto tiene muchos años de ser utilizados. Entonces decía que el primer lugar donde las defunciones ocurrían era el aljibe. Por supuesto, encontramos otros depósitos de agua, como las presas, los lagos, los ríos, los canales, los pozos de agua, las norias. Las norias son unos pozos enormes, más bien naturales, que se utilizan para extraer agua. Y revisando la literatura, en aquel entonces encontré que la asfixia por inmersión también era una causa de muerte muy importante en los niños en su hogar. Y en Australia, en Israel, en Hawái, en California, los depósitos que con mayor frecuencia se mencionaban eran las piscinas del hogar y las tinas de baño. Solo que en aquel entonces, en 1990, realmente piscinas en las viviendas eran muy escasas. Simplemente actualmente siguen siendo muy escasas, y que las tinas de baño también eran muy escasas, aunque hoy han aumentado en frecuencia. Todavía siguen siendo elementos de los baños que no son tan frecuentes. Así que la pregunta que surgía es, bueno, ¿dónde se ahogan los niños? Y los niños, bueno, se ahogaban, ya lo dije,
en los aljibes, pero también en las tinas, en los baldes de agua, en los estanques de los hogares, en las pilas principalmente, y cuando tenían un poquito de más edad, se ahogaban en presas, en lagos, en pozos, en estanques, en algunos otros depósitos de agua, algunos en el mar, otros en alberca, pero eran los menos frecuentes.